Recuerdo que estábamos en el tercer semestre de mi carrera administración. Todavía yo no había decidido qué quería estudiar porque hasta terminar cuarto semestre tú tienes la oportunidad de debatirte internamente sobre qué quieres estudiar. Si quieres estudiar administración o si quieres estudiar contaduría. Y el profesor, después de haber dado su materia, porque estábamos estudiando sobre registros contables, que tenían que ver con capitalización. Y una vez que él termina de explicar, dice una de las frases que me hizo darme cuenta sobre la realidad a la que me estaba enfrentando y sobre una guerra que yo realmente no tenía la menor idea que existía hasta este momento. Nos comentaba que si no habíamos entendido, nos teníamos que definir sobre si queríamos ser contadores o si íbamos a ser de esos cobardes que estudiaban administración. Esos cobardes que se iban a estudiar administración. Que la palabra cobarde estuviese relacionada con la carrera de administración me hizo mucho ruido en ese momento y me permitió entender tantas cosas que durante los primeros 2 semestres había escuchado sobre ciertos compañeros, pero que todavía no era consciente de que existía. Una competencia, por momentos absurda, sobre quién es mejor, si el administrador o el contador. En la vida real, un administrador y un contador no deberían, si son personas o profesionales lo suficientemente maduros, estar debatiendo de ver quién es mejor que quién. Pero por las risas y por también intentar poner un poquito esto en perspectiva y entender por qué existe esta competencia, vamos a establecer ciertas áreas comparativas entre la administración y la contaduría para poder definir cuál podría ser mejor de la forma más objetiva posible. Realmente ser objetivos en lo que se refiere a qué es mejor y qué es peor es bastante difícil, pero vamos a establecer un campo de batalla en el cual podamos, digamos que tener algunos métodos objetivos para evaluarlo. Y el primero que se me ocurre es el área histórica. La administración y la contabilidad enfrentadas a nivel histórico. Si hablamos del apartado histórico, la contaduría tiene entre nosotros por lo menos unos 600 años. A principios del año 1400, con el señor Luca Pacioli, realmente no sé cómo se pronuncia, este señor sentó las bases de lo que actualmente conocemos como la contabilidad con este enfoque un poco científico, ¿no? Esta técnica contable actual. Y digo un poco porque lo más increíble de esto es que no fue sino hasta 200 años después, en los años 1600, cuando se empieza a hablar de ciencia realmente, cuando la filosofía se distancia un poco de la ciencia o se establece esta diferenciación entre filosofía y ciencia. Fue 200 años después de que la contabilidad fuera creada. Entonces, si nos damos cuenta, la contabilidad existe desde mucho antes que el propio concepto de ciencia existiera, por lo que como técnica realmente es muy relevante para nuestra sociedad. La creación de la contaduría actualmente, la cuenta, los registros, es que prácticamente un mundo sin contaduría es muy difícil de imaginar porque actualmente todo lo contabilizamos, mientras que la administración, si lo comparamos con la contaduría, es muchísimo más joven. No es sino hasta el año 1911, con la llegada de Taylor y posteriormente Fayol, que empieza lo que nosotros conocemos como la teoría clásica, el enfoque científico de la administración, la teoría clásica de la administración, que ya lleva 300 años de atraso en comparación a la contaduría. Así que si nos vamos por el apartado histórico, es muy cierto que la contaduría tiene muchísimo más tiempo entre nosotros. Aunque no nos confundamos, recordemos que la historia no es que las cosas aparecen de repente.
La contaduría per se tienen registros de ella desde hace 6.000 años antes de Cristo. Entonces imagínense ustedes la cantidad de tiempo que tiene la contaduría, pero con la administración es prácticamente lo mismo. Se tienen registros de técnicas administrativas que se aplican desde mucho antes de que la administración fuera entendida como lo es actualmente, y de hecho sobre eso es muy posible que hablemos en el canal posteriormente, sobre la historia de la administración antes de que fuera administración. Pero para resumir este primer apartado, si nos vamos por lo histórico, la contaduría anota su primer tanto. Vamos 1-0. Así que quiero invitarte a que empecemos a comparar la administración y la contaduría desde su área de estudio. Y empecemos por la contaduría, porque es una de las áreas de estudio que más sorpresa da cuando la mencionas, porque la contaduría tiene como objeto de estudio la cuenta. Y sé que la primera vez que uno escucha esto es como que, ¿qué demonios me estás diciendo? Como que la cuenta es nuestro objeto de estudio. Si los contadores nos encargamos de la organización financiera de las empresas y el análisis, bla, 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 bla. En líneas generales, un contador estudia la cuenta. Ese es su objeto mínimo de estudio. Y esto es muy bueno porque la cuenta, la invención de la cuenta, como te decía hace unos segundos, cambió el mundo. La cuenta como unidad de registro actualmente es lo que rige prácticamente todo el sistema actual en el que estamos viviendo. Mientras que la administración, en nuestro caso, tiene como objeto de estudio las organizaciones. Organizaciones que son fenómenos sociales porque ocurre en sociedad que está integrada por individuos que somos nosotros. Y tú te preguntarás, ¿por qué es importante saber que las organizaciones es un fenómeno social que tiene que ver con individuos? Nos damos cuenta que la contabilidad tiene un objeto de estudio objetivo, valga la redundancia, la cuenta. La cuenta es objetiva. No puedes debatir la cuenta. La cuenta está allí. Si yo registro $10, porque es lo que tengo en el bolsillo, y registro bolsillo $10, esa es una cuenta y no hay opiniones sobre la cuenta. Esa es la representación más cercana a la realidad posible. Es una realidad objetiva. Mientras que cuando hablamos de individuos en la administración, estamos hablando de una realidad subjetiva. El individuo es un sujeto, por lo tanto, es subjetivo. Y de aquí lo difícil de que la administración, por ejemplo, sea considerada una ciencia, porque la subjetividad parece no ser comparable, o mejor dicho, no puede compaginarse con la ciencia que busca siempre la objetividad, ser objetivo, tener datos numéricos de las cosas. Y si tomamos en cuenta que vivimos actualmente en una sociedad que da muchísima más preponderancia o nos hace creer que es mucho más importante lo objetivo sobre lo subjetivo, porque actualmente vivimos rodeados de esta creencia de que mediante la ciencia podemos acceder a todo el conocimiento disponible, pues podríamos decir que la administración pierde muchísimo terreno y la contabilidad nuevamente ha ganado. Así que como vamos 2-0 en este partido, yo te invitaría a que busquemos otras áreas en las que podamos compararlos y nos preguntemos qué significa ser mejor. Realmente, ¿qué es lo que nos lleva a nosotros a pensar en que algo puede ser mejor o algo puede ser peor? Si, por ejemplo, estamos comparando teléfonos inteligentes, bueno, un teléfono inteligente será mejor según la velocidad en que procese las aplicaciones, según la cámara que pueda tener, según la calidad de la pantalla, etcétera, etcétera. Siempre tenemos algo en lo cual compararlo. Yo te propondría al menos 3 aspectos que hacen que una carrera, desde el punto de vista social actualmente aceptado, hace que consideremos que una sea mejor que la otra. La primera es el prestigio social,
la segunda es la exigencia y la tercera es el campo laboral. Y vamos a hablar sobre el prestigio social porque hay gente a la que esto le genera incomodidad. Pero sí, el prestigio social puede influir en la decisión que tú tomes sobre qué carrera estudiar. Y nos podemos dar cuenta como, por ejemplo, el ego de los ingenieros está muchísimo más elevado que el ego de los que estudian artes, por ejemplo. Si te das cuenta, los estudiantes de artes a veces les da hasta vergüenza decir que son estudiantes de arte porque sabe que se van a conseguir con estas miradas un poco como que los juzgan. Lo mismo pasa con el administrador, por ejemplo. Hay sitios donde la administración está muy mal vista porque el administrador estudia administración porque quizá no sabía qué hacer, porque no tiene ningún talento, porque posiblemente como no estaba seguro sobre qué quería hacer con su vida, decidió estudiar administración, porque está huyendo de los números, porque no quiere estudiar una carrera de verdad, porque son cobardes. La cobardía relacionada a los administradores, el prestigio social que supone ser de una carrera o ser de otra. Y en este caso, los contadores es cierto que nos llevan ventaja. Yo casi decido estudiar contaduría. Yo estaba absolutamente convencido de que contaduría era lo que yo quería estudiar, porque recuerdo que tuve que comprar en primer semestre de la universidad un libro como de este tamaño, porque el libro la verdad era bastante grande. Todos los contadores tenían que tenerlo. Yo tomo este libro, recuerdo que abro su primera página y leo el prólogo, lo que nos conseguimos al iniciar cualquier libro. Literalmente, el primer párrafo del libro era: contaduría es actualmente la mejor carrera que puedes estudiar porque es la carrera con mejor proyección internacional de la historia, del mundo. No decía de la historia, decía del mundo. Hablaba sobre cómo el sector de contaduría estaba creciendo en los países desarrollados, sobre cómo la aparición de estas grandes compañías multinacionales y la llegada de la revolución industrial estaba permitiendo que la carrera de contaduría estuviese en un auge increíble, y la aparición de firmas contables estaba haciendo que los contadores tuviesen una proyección profesional increíble en el cual tú podías ingresar y esto significaba para ti contratos a largo plazo que te permitían tener la vida soñada. Era increíble la forma en la que vendían la carrera, porque quizá en ese momento histórico en el que se creó ese libro era verdad. No estoy diciendo que era mentira, no estoy diciendo que era una exageración. Quizás sí era así, pero cuando hablamos de administración hasta el momento, yo no me he encontrado con un libro que pinte tan bien la administración. A nivel de marketing, la contaduría tiene muchísimo mejor marketing, y este mejor marketing hace que los estudiantes de contaduría se sientan mejor consigo mismos, y al sentirse mejor consigo mismos tienen una identidad muchísimo mejor formada, tienen un ego muchísimo más elevado, y se crea un círculo vicioso en el cual el contador gana más prestigio social porque sí, porque es como llevar un iPhone, por ejemplo. El iPhone muchas veces no es el mejor teléfono, pero el iPhone te da cierto prestigio social, ¿verdad? Lo mismo pasa con las carreras. Así que, lamentablemente, en este caso, la contaduría vuelve a notarse un punto. Así que nos vamos al segundo aspecto, el aspecto que tiene que ver con las oportunidades laborales. Y aquí quiero hablar un poco sobre algo que ocurría en mi universidad, y me gustaría saber si en su universidad ocurre o si lo saben. Y es la presencia increíblemente elevada que había de firmas contables. Era increíble cómo las firmas contables estaban allí como vampiros en búsqueda de sangre fresca, como buscando esta carne joven sedienta de experiencia laboral, contratando contadores. Era increíble la cantidad que había allí. Siempre había algún evento, algún show, algo donde había un pequeño stand donde tú podías poner tu nombre, tu apellido, y ellos te llamaban. Siempre estaban reclutando. No significaba que tú tenías un trabajo asegurado, pero habían oportunidades de empleo para los estudiantes de contaduría, mientras que para administración esto no pasaba tanto. La verdad.
Por una parte, la administración, y ya lo hemos hablado bastante en este canal, que tiene como gran bondad su amplio espectro de posibilidades para conseguir empleo, pero al mismo tiempo esto es una desventaja, lo hemos hablado mucho, sobre que tener un campo laboral tan amplio luego te hace no saber por dónde irte y al final se satura, porque además el mercado está saturado lamentablemente por la cantidad increíble de administradores que hay para la poca cantidad de puestos laborales que existen. En base a una perspectiva netamente personal, porque repito, esto fue algo que yo pude ver, mas no sé si se repite en otras universidades, el contador pareciera tener una oportunidad muchísimo más sencilla para poder acceder al mercado laboral, porque al ser su carrera más objetiva, como lo hablábamos anteriormente, está muchísimo más dirigida hacia lo que actualmente se espera, que es salir de una vez a ejecutar una actividad práctica. Así que nuevamente, contadores anotan otro tanto. Yo recuerdo que cuando ingresé en la universidad se hablaba mucho de la medicina. La carrera de medicina era una carrera que era muy difícil de entrar. La verdad es que sí. Y era muy difícil de entrar y luego de que entrabas la exigencia era extremadamente alta. No se valoraba la carrera de medicina porque luego los doctores fueran los responsables justamente de que hoy tengamos la oportunidad de no morirnos de muchas cosas que quizás hace 200 años nos moríamos. No valorábamos la carrera de medicina, por lo menos en ese momento, por eso, por el producto final, el doctor. No, lo valorábamos porque la carrera era muy difícil. Como la carrera era difícil, era la mejor. Y esto pasaba con ingeniería y evidentemente cuando comparas contaduría con administración, pasaba exactamente lo mismo. La contaduría, al ser una materia numérica y al tener en cuenta que no a todo el mundo se le dan bien los números, es una carrera que es más difícil comparativamente hablando. La administración es de mucho debate, es muy subjetiva. La subjetividad hace que la administración sea compleja, pero no siempre relacionamos lo complejo con lo difícil. Recuerdo compañeros que estudiaron contaduría tener unos libros gigantes sobre las normas internacionales de información financiera, sobre las normas internacionales de contabilidad, unas que ya estaban derogadas, que ya no valía la pena, pero que igual tenían que estudiarlas para conocerlas, leerse cientos y cientos y cientos de artículos que tenían que memorizarse. En administración no pasaba tanto esto, aunque es cierto que habían materias que eran más difíciles que otras. Digamos que tú podías pasar la carrera un poco más relajado, no tenías que tener tanto estrés encima. Claro, si vemos desde esta perspectiva, donde creemos en la meritocracia y en que tiene más mérito aquel que se esfuerza más, entonces el contador se está esforzando más en sacar su carrera universitaria, por lo tanto, merece más ser alabado, merece más ser reconocido. Y aquí es donde el contador nuevamente se genera otro tanto. Pero aquí sí quiero que empecemos a reflexionar sobre ciertas cosas. La exigencia en una carrera universitaria muchas veces es ficticia. En mi caso particular, en mi carrera como administrador, me conseguí con 2 materias. Estaban de forma artificial hechas mucho más difíciles para el estudiante. 2 materias en particular eran puestas a propósito como el infierno. Estaban los exámenes diseñados a propósito para que tuviésemos que sufrir, para que no todo el mundo pasara. Eran las conocidas como materias filtro. Yo puedo hacer que una materia sea más difícil de lo que es realmente para justamente generar un filtro y poder definir entre los mejores de los no tan mejores. Eso puede ocurrir. Todo lo que yo te he conversado previamente también es ficticio. Nuestra sociedad está construida en base a unas expectativas que no necesariamente responden a la realidad. Cuando hablamos de prestigio social, cambia con el tiempo. Hoy en día no es lo mismo un científico que hace 500 años,
cuando quemaban en la hoguera a personas que pensaran diferente a la iglesia. Cuando hablamos, por ejemplo, de las oportunidades laborales, no vivimos en un mundo donde independientemente de la carrera que tú estudies, no necesariamente tu título va a garantizar que tengas un empleo, porque es así. Entonces, ¿es realmente las oportunidades laborales un campo comparativo en el que podamos definir qué carrera es mejor? ¿Por qué no simplemente pensamos en las carreras no como lo que los demás esperan de esa carrera, sino primero sobre el producto final que se está creando? ¿Qué es ser un contador? ¿Qué es ser un administrador? ¿Qué es lo que aporta realmente? ¿Qué es lo que lo hace valioso? Como te hablaba en medicina, medicina no la hace valiosa su dificultad. Medicina la hace valiosa lo que significa ser doctor, ser un buen doctor. ¿Qué significa ser contador? ¿Qué significa ser administrador? Cuando pensamos en esto, nos damos cuenta que contadores y administradores no deberían de estar luchando entre ellos. Es tontísimo. Es normal, porque normalmente estamos jóvenes, entramos a la universidad y necesitamos aprobación social, necesitamos además nosotros reafirmar nuestra decisión. Yo necesito reafirmar, darme cuenta que tomé la mejor decisión para mi vida. Lo necesito para poder continuar en esta carrera, porque si no me retiro y estudio otra cosa. Es absolutamente normal que busquemos esto, pero en la vida real no importa tu título, no importa tus adornos que puedas tener, importa lo que aportas. Y lo que puedes aportar como un profesional en contaduría y lo que puedes aportar como un profesional en administración va mucho más allá de las notas que puedas sacar. Dejemos de lado esta competencia tan tonta. Sí, es divertido hacerlo, es divertido compararnos, pero en la práctica dependemos. El administrador depende del contador y el contador depende del administrador. Quiero saber tu opinión, porque recuerda que todo esto es subjetivo. Esto es lo que yo pienso sobre las carreras de administración y contaduría. Pero déjame tu opinión. ¿Qué opinas sobre la carrera de administración y contaduría? Si te estás debatiendo esto, si no sabes qué decidir, o si lo decidiste, ¿por qué lo decidiste? Coméntamelo. Quiero leerlo y vamos a discutir un poco sobre este tema.